todo es un riesgo, pero nosotros tenemos en nuestro cuerpo sistemas homeostáticos para mantener un ambiente interno estable. O sea, nosotros tenemos que adaptarnos y luchar contra el riesgo permanente de que entren bacterias, que se nos produzcan heridas, tenemos que cicatrizarlas, ¿verdad? Tenemos que restablecer funciones de órganos que han perdido por trauma, por lesión, etcétera. Entonces, para esto hemos sido dotados, pues, de un sistema, ¿no es cierto? De un sistema que nos permite protegernos, ¿no? Y repararnos. Y por dentro también tenemos las respuestas inmunitarias innatas y adquiridas. Esto eh, nos va a permitir mediar, pues, y manejar la parte inflamatoria de forma correcta. Pero no siempre la cosa funciona bien. A veces todos estos mecanismos adaptativos fracasan y lo que va a ocurrir es que van a haber trastornos inflamatorios. Se nos van a producir procesos inflamatorios agudos, subagudos, crónicos, y que obviamente van a ser necesario el tratamiento farmacológico. Este gráfico, que también lo he sacado de Nel, de Pharmacology Advanced, se llama Farmacología en Esquemas, muestra cómo aquí están los dos sistemas más importantes de adaptación. Uno que lo hace en segundos, que es el sistema nervioso, a través de neurotransmisores es capaz de manejar un conjunto, todos los órganos en realidad, a través de dos sistemas periféricos, el simpático y el parasimpático, y el sistema nervioso central, obviamente, donde se generan los neurotransmisores a un gap sináptico y del gap sináptico se producen los efectos sobre receptores específicos, hasta llegar a los cambios o la respuesta celular. Por el otro, esto es para adaptarnos de manera inmediata, rápida. Viene un trufi en dirección, colisión con nosotros, pero es rato brincamos o nos agachamos o tomamos acciones para protegernos. Por otro lado, el sistema endocrino es un sistema de adaptación, pero más lento. A veces tarda hasta semanas para que ciertas adaptaciones a cambios que han ocurrido en el medio interno sucedan. Pero ellos trabajan igual, sintetizan sustancias que las ponen en sangre, viajan y van a órganos distales a producir efectos actuando sobre proteínas que hacen de receptoras para un diálogo entre todos los órganos. El cerebro habla con todos, el corazón habla con todos, todos hablan, los órganos se comunican y se comunican a través de estas sustancias, estos neurotransmisores, estas hormonas, y esto que les voy a hablar ahora yo, que está aquí en un círculo redondo lo he puesto, son las hormonas locales, los autacoides, sustancias que también nos van a permitir adaptarnos y reaccionar ante eventos externos, produciendo efectos, cambios que son básicamente orientados a protegernos. Los autocoins tienen, depende del libro que consulten, van a encontrar ustedes que estos autocoides, de acuerdo a de dónde es su origen, los clasifican en derivados de las aminas, donde está la histamina, serotonina, todas las inas son las aminas. Están los péptidos, donde está la angiotensina, la bradiquinina, y los derivados de los lípidos, las prostaglandinas, leucotrienos, interleuquinas, factor de activación de plaquetas, etc. Son, de acuerdo al origen, entonces son aminas, péptidos y lípidos. En otros textos van a encontrar que los clasifican de una forma algo diferente. Como esta, por ejemplo, dicen son aminas, primero las aminas biógenas. Allá están la histamina y la serotonina. Luego los eicosanoides, donde están las prostaglandinas, los tromboxanos y leucotrienos. Luego los neuropéptidos. Estos péptidos son la radiquinina y la sustancia P, el factor derivado del endotelio, que es el óxido nítrico y las endotelinas,
y otros mediadores como las citoquinas, interleuquinas y el factor de necrosis tumoral alfa, que es un quinto grupo. Esto no interesa mucho tener todas estas clasificaciones, pero más o menos para que tengan una idea cómo es que se organiza este grupo farmacológico tan heterogéneo en una clasificación que tiende a tiende a mezclar el origen con el grupo químico, digamos. Pero la idea queda ahí. De este tipo de sustancias son las que vamos a hablar. Ya les he mencionado que tienen no solo el rol fisiológico, no tienen ese rol de protegernos, de mantener la homeostasis. También tienen rol en la fisiopatología. Es decir, cuando hay enfermedad, cuando ellos reaccionan a las lesiones, ellos intervienen en la reparación, en la eliminación de bacterias, en reparar la zona donde se ha producido la agresión. Y también están algunos dirigidos a la transmisión. Y cuando hablo de transmisión es nerviosa, obviamente, y la modulación de respuestas, ya sea del aparato circulatorio o nervioso, en la zona donde está produciéndose la afección. Sus características generales, todos estos que voy a hablar, todos tienen una vida corta y una acción muy localizada. Se liberan en respuesta a estímulos específicos. No todos los mediadores locales se liberan juntos por cualquier estímulo. Tiene que haber estímulos muy específicos. Modulan procesos, van a ver, en el próximo módulo ya vamos a hablar de la inflamación, del dolor como patología y van a ver cómo tratamos, vamos a aprender a tratar infecciones, inflamación, el dolor, las alergias y la función vascular y más cosas que están involucradas en modulación. Vamos a ir viendo la parte de farmacología clínica también. Entonces, la inflamación y la respuesta inmune son un papel clave de estas sustancias. La presión arterial y el tono vascular está regulado por sustancias como los autacoides. El dolor, la fiebre, y tiene pues implicaciones en las reacciones alérgicas y anafilaxia. Este primer autacoide que vamos a ver, la histamina, es una de las causas principales para el shock anafiláctico. La liberación masiva de histamina que va a producir vasodilatación y un shock anafiláctico. Les había dicho que los autacoides trabajan sobre el músculo liso. Ahora vamos a revisar un poco para que tengan una idea de la dimensión de lo que es el tema. ¿Qué órganos tienen tejido muscular liso y son susceptibles además al efecto de los autacoides? Empezamos desde el sistema cardiovascular. Acá, arterias y arteriolas van a ser afectadas. Vasodilatación, vasoconstricción. Vean, la vasodilatación, prostaglandinas, óxido nítrico. Vasoconstricción, endotelinas, tromboxano, angiotensina 2. Esto han visto ya en fisiología ustedes. En las venas, regulación del tono venoso. Puede haber vasodilatación por la bradiquinina y el péptido vasoactivo intestinal. El corazón en las arterias coronarias pues, regulan el flujo sanguíneo. Esto está regulado por endotelinas y prostaglandinas. Entonces, el sistema cardiovascular, el respiratorio, broncos y bronquiolos, pueden ocasionar tanto broncoconstricción como broncodilatación. Normalmente, los pacientes asmáticos tienen una concentración importante de leucotrienos, especialmente el LTD4 y el C4, estos dos que son broncoconstrictores y van a llevar al asma. La histamina también es broncoconstrictora y la serotonina, mientras que la dilatación se produce por las prostaglandinas,
tanto la prostaglandina E2 y el óxido nítrico. Entonces, dependiendo cuál es el que se libera, vamos a tener respuestas diferentes, pero hay músculo liso pues, en el aparato respiratorio importante. En el aparato digestivo, dije decir, desde el esófago, el esfínter esofágico inferior, músculo liso. Allá esto puede ser modulado por la serotonina, el óxido nítrico y el péptido vasoactivo. En el estómago, contracción gástrica, la histamina, la serotonina, secreción ácida, las prostaglandinas, el misoprostol, pueden modular la secreción gástrica. En el intestino delgado y grueso, la regulación de la motilidad por la serotonina es este receptor, el 5-HT3, este es el procinético, ¿no? Este es un receptor que induce a la motilidad del tubo digestivo. También lo hacen las prostaglandinas y el PIP. En la vesícula biliar, la colecistoquinina y las prostaglandinas regulan pues la actividad contráctil de la vesícula. Las colecistoquininas están involucradas en la eliminación de la bilis hacia el intestino para la digestión de grasas. En el sistema urinario, los ureteres. En la vejiga urinaria, la contracción del detrusor por la acetilcolina y la serotonina. La relajación del trígono, del esfínter, el óxido nítrico, el PIP. En el útero, la contracción del útero va a ser producida por prostaglandinas, por la dinaprostona, el galbaprost y la oxitocina. Son sustancias que llevan a la contracción uterina. Esto van a ver ustedes después cómo se puede utilizar para prevenir, digo, hemorragias postparto y demás se pueden utilizar o pueden inducir incluso el aborto. Algunas de las sustancias que se usan en gastroenterología, que son derivados de la prostaglandina F2, son actualmente por la gente joven usadas como sustancias que inducen al aborto. La relajación del útero podemos lograr con óxido nítrico y beta-adrenérgicos. Esto van a ver también cuando de aquí a 3 semanas estén viendo el sistema nervioso simpático. Eh, Esto nos sirve para detener un parto prematuro. Las contracciones prematuras de una mujer embarazada se pueden detener si el feto todavía no está viable o pueden hacer con ciertas inmadureces que pongan en riesgo su vida. Los conductos deferentes y la próstata en el varón también pueden estar regulados por estas sustancias, ¿no? Como las prostaglandinas y la serotonina. Los ojos, el músculo ciliar y el esfínter del iris, pues son regulados por prostaglandinas. No van a ver, bueno, no sé si esto, creo que en la materia no tenemos un tema dedicado a la oftalmología, pero el latanoprost, lo utilizan bastante los oftalmólogos para modular justamente esto, el humor acuoso en pacientes con glaucoma. Y también participan las endotelinas. La piel y el tejido conectivo, el músculo liso de los vasos cutáneos, vasodilatación con quién, con bradiquinina, óxido nítrico, prostaglandinas. La vasoconstricción con endotelinas y angiotensina 2, el músculo erector del pelo. Esto cuando se ponen los pelos erizados, piel de gallina, estímulo por la histamina y mediadores inflamatorios. Entonces, miren la cantidad de órganos que pueden o son modulados, apoyados, ayudados por estas sustancias que llamamos mediadores locales. Algunos ejemplos para que vayamos introduciéndonos en el tema de aplicación médica están los antihistamínicos, tema que ustedes han debido escuchar muchas veces en su vida. Estos antihistamínicos son agentes antagonistas del receptor H1 y H2 de la
histamina. Pueden ser antihistamínicos H1 selectivos y H2 selectivos. H1 para tratar las alergias y H2 para tratar la enfermedad ulcerofágica. Los AINES inhiben a las prostaglandinas y nos sirven para tratar procesos inflamatorios y dolor. Estos vamos a ver después, estos mediadores locales son los eicosanoides. Los corticoides, que no los van a ver conmigo, van a ver después en inflamación, tienen que ver con la inhibición de las citoquinas y algunos mediadores inflamatorios. Los antagonistas de los leucotrienos, estos son utilizados en el asma y en las reacciones alérgicas también. Y el óxido nítrico, que es utilizado en enfermedades cardiovasculares. O sea, hay una serie de aplicaciones terapéuticas que están en base a a la manipulación de estas sustancias llamadas mediadores locales en ciertos órganos. Ya. Entonces, la introducción en resumen. Los autacoides son esenciales para regular tanto fisiológica como patológicamente nuestro cuerpo. El estudio de esto les va a permitir a ustedes comprender enfermedades inflamatorias, sobre todo alérgicas y cardiovasculares. Y existen múltiples aplicaciones terapéuticas, que es la que vamos a comenzar a ver ahora con la histamina. Con histamina lo más importante es entender y comprender qué son los antagonistas H1 y H2, ya que son los que clínicamente son más usuales. La histamina tiene un origen, vamos a ver su origen y su localización. Es derivada de un aminoácido que es la histidina. Y la histidina, por acción de la histidina decarboxilasa, forma la histamina. Esta histamina es acumulada en los mastocitos y en los basófilos. Estas dos células son las que van a liberar la histamina dependiendo del estímulo. Están ubicadas generalmente en la piel, en los pulmones y en la mucosa gástrica. También están presentes en las neuronas y en las células enterocromafines del tubo digestivo. Uno de los factores más importantes para la liberación de la histamina de estos dos tipos de células que almacenan la histamina son los estímulos, la secreción inducida por la IgE, la inmunoglobulina E. Son reacciones de tipo alérgico. Vamos a ver cómo el mastocito se sensibiliza y se degranula luego. Los estímulos físicos, el frío, el calor, la presión mecánica. Hay personas que con el frío pues liberan gran cantidad de histamina y se ponen rojos, la piel rubicunda, comienza a haber prurito, puede haber urticaria. Ciertos fármacos, especialmente bases, como la morfina, la vancomicina, pueden inducir también liberación no inmunológica. Es decir, en este caso se está liberando por un efecto farmacológico. Aquí podemos ver todas las causas, ¿no? La primera, la reacción alérgica por IgE. Cuando hablamos de daño celular, puede ser mecánico, térmico o por radiación. Muchos pacientes que van a radiación por procesos tumorales, ahora se está radiando mucho a los pacientes con cáncer de próstata, a las mujeres con cáncer de mama, etc. Después de las radiaciones, normalmente hay zonas de gran eritema, se forman ronchas grandes, lesiones cutáneas, que son producidas por la liberación de histamina. Los fármacos y otros factores físicos que pueden también producir liberación, las bases, como les decía, las bases como la morfina, son bases débiles. La D-tubocurarina, que es un bloqueador neuromuscular, la succinilcolina, que también es un bloqueador neuromuscular. Los medios de contraste
De ahí es que hay tanto riesgo para cuando se hace alguna radiografía contrastada, algún estudio de imagen contrastado, el introducir esta sustancia siempre conlleva un riesgo y al paciente se lo prepara para asistirlo en caso de que haga alguna reacción, pero a salvarle la vida, ¿no? No se pueden hacer esos estudios si no se tiene todo un equipo de rescate ahí. Venenos de ciertos anfibios y polímeros como el Dextran, que ya se usa un poco, pero el Dextran antes producía barbaridades, es decir, ocasionaba shocks anafilácticos tremendos. Esta es la representación gráfica de un mastocito. El mastocito tiene unos receptores para la IgE, donde se acomoda la IgE y queda sensibilizado. Ese mastocito sensibilizado, si entra un antígeno que haga reaccionar a estos receptores, pues se une a estos receptores y se produce, así se une, y se produce la liberación de una gran cantidad de mediadores locales. Miren, están la histamina, la quinina, la serotonina, los leucotrienos, prostaglandinas y 18 a 20 factores, además adicionales, que van a ocasionar, obviamente, fenómenos que en el caso del shock anafiláctico por histamina, la liberación de la histamina va a producir alteraciones desde la, desde la mucosa nasal, ocular, en la garganta, en todo el trayecto de las vías aéreas, espasmo bronquial. La histamina, hemos dicho que produce broncoespasmo. Entonces vamos a tener un paciente con vasodilatación, profunda vasodilatación, y además el paciente va a estar con una insuficiencia respiratoria por broncoespasmo. A esto es lo que llamamos el shock anafiláctico. Una vez que se libera la histamina, ¿qué es lo que es? Son varias acciones que hacen. Miren, vasodilatación y caída de la presión arterial. Eso es lo que llamamos el shock anafiláctico. En este caso, no utilizamos antagonistas del receptor H1, porque los receptores ya están ocupados por histamina, no vamos a ir a competir con ellos y a desalojar a la histamina para que entre en nuestro bloqueante. Lo que se hace es utilizar el antagonismo fisiológico, que es diferente. El antagonismo farmacológico son un agonista y un antagonista que compiten en un receptor. En este caso, lo que hacemos es que dos agonistas tengan efectos opuestos fisiológicamente. Si la histamina está produciendo vasodilatación y caída de la presión arterial, ¿qué vamos a usar? Una sustancia que nos eleve la presión arterial, ¿verdad? Y produzca vasoconstricción. Vamos a usar adrenalina. Si no usamos adrenalina, nuestro paciente se muere. ¿Qué más produce? Aumento de la permeabilidad capilar. Pues va a haber edemas, pues, ¿no? El paciente se comienza a edematizar, toda la vía aérea se edematiza. Hay la respuesta triple a la inyección intradérmica. Si pones debajo la piel histamina, vas a tener eritema, el abón y ¿no? y el color rojo. Entonces, son la tríada esa de la inflamación, que es lo que vamos a ver cuando hay inflamación siempre, y es por la liberación de histamina. Luego, los efectos en el corazón, pues el H1, el receptor H1 cuando es estimulado, disminuye la conducción auriculoventricular, y el H2 aumenta la fuerza contráctil. La contracción de músculos viscerales, como broncoconstricción y calambres abdominales, también se presenta cuando hay una liberación masiva. Aumento de la secreción gástrica. Vamos a ver, todas las terminaciones nerviosas pueden estar estimuladas en la zona donde se ha liberado. Entonces vamos a observar prurito y dolor en la zona, además de roja, eh, eritematosa, ¿no? Con calor y tumor, eritema, rubor, calor y tumores, ¿no? Luego, ya, esos son los efectos
más importantes. Ahora, efectos adversos de la histamina. No existe histamina para ser usada clínicamente, no tiene indicaciones médicas la histamina. Solo estamos analizando cómo se comporta este mediador para que veamos luego cómo bloqueamos y con qué bloqueamos su acción. Normalmente los efectos indeseados de esta sustancia, que además de querernos proteger, nos produce prurito, urticaria, enrojecimiento, hipotensión arterial, taquicardia, espasmo bronquial, angioedema. El angioedema se refiere a un edema que se produce desde la boca, la lengua, la faringe y la laringe, que a veces hace o lleva a hacer una traqueostomía. Bueno, no se puede resolver. Em, Luego, el insomnio y el aumento de la acidez gástrica por el aumento de la secreción de ácido clorhídrico. Los receptores que la histamina utiliza para producir sus efectos son estos cuatro. Tenemos el receptor H1, H2, H3 y H4. El 1 es el que produce la vasodilatación y toda esta permeación broncodilatada que hemos hablado. El H2, la secreción gástrica. El H3 es de regulación. Es un receptor que está ubicado en el sistema nervioso central y hace o regula la liberación de la histamina. Y el 4 es un mediador de la inflamación en células hematopoyéticas. Estos dos tienen poco uso terapéutico. Estos dos son los que más vamos a hablar. Este receptor H1, que ya hemos visto dónde está ubicado, activa la fosfolipasa C. Y esto es un metabotrófico, ¿no? Es un receptor acoplado a la proteína GQ. Esta Q significa coalesciente y siempre que vean esto, lo relacionan rápidamente con la fosfatasa, con la fosfolipasa C. Y la fosfolipasa C está relacionada con el inositol trifosfato y el diacilglicerol como segundos mensajeros que van a llevar la concentración de calcio intracelular y van a activar la proteína quinasa C para llevar a esos efectos de vasodilatación, de bla, bla, bla. Entonces, los efectos que van a ser, primero, contracción del músculo liso bronquial, intestinal, vasodilatación, ¿no? Y mayor permeación vascular, estimulación de la nocicepción, va a haber dolor, picazón, regulación del ritmo circadiano en el sistema nervioso central. O sea, la histamina tiene que ver con el ciclo circadiano. Los agonistas, hay dos, la histamina, que es endógena, y la beta-histina, que es un agonista débil parcial del H1, que es usado para el tratamiento del vértigo. En nuestro medio no hay la beta-histina. Lo que usamos son los antagonistas, bloqueadores del H1, los que impiden que la histamina se junte a su receptor H1. Y se los ha dividido estos en dos generaciones. La primera generación es la primera que apareció hace algunas decenas de años. Estos son fármacos que se han caracterizado por ser muy lipofílicos. Esto significa que son capaces de atravesar membranas y entrar y penetrar al sistema nervioso central y allá producen sedación. Ahí están la difenhidramina, la hidroxicina, ¿no? Y etcétera, la clorfenamina. Son antihistamínicos clásicos de la primera generación y son los que en la actualidad se los compra como hipnóticos, fármacos para dormir, para combatir el insomnio sin receta médica. Todos los antigripales que en esta época se venden, te dicen es Tapsin de día, Tapsin de noche, etcétera, varios nombres comerciales, ¿no? Pero, ¿qué diferencia hay entre el del día y de la noche? El que el de la noche trae un antihistamínico de primera generación. Ese antihistamínico de primera generación va a hacer que tú puedas dormir a pesar de las molestias del resfrío. Esa es la idea de los
que producen estos productos, ¿no? Las farmacéuticas que hacen. Y las de segunda generación son fármacos que ya no son lipofílicos. Tienen mejor, bueno, tolerancia por el paciente porque no los hace dormir, no hay menos sedación, y son los que en la actualidad se prefieren utilizar si es que la idea no es producir sedación. Su uso clínico, pues las alergias, todas las alergias, la anafilaxia, la cinetosis, es el mareo y el vómito cuando hay movimiento, ya sea de auto, en avión, en barco, cuando se viaja generalmente, ¿no? Y el insomnio, ¿cuándo lo usas? ¿Qué usas para insomnio? Solo los de primera generación. No vayan a dar antihistamínicos de segunda generación pensando hacer dormir al paciente, porque no le hace nada. Estos antagonistas histamínicos H1 son compuestos sintéticos, ¿no? Que han sido desarrollados para bloquear el receptor H1 a partir de la histamina. Y como les he dicho, se clasifican en dos generaciones, los sedantes y no sedantes. Los de la primera son los sedantes, los otros son los no sedantes. Y vamos a tratar la alergia y vamos a tratar la emesis que se produce en la cinetosis y los sedantes, en algunos casos para producir sueño, hipnosis, ¿no? Para combatir el insomnio. En las flotas, cuando se viaja en flota, están ahí las cholitas gritando, grabol, grabol, ¿no? Para que ya no vomites cuando viajes. Es como antiemético. Son excelentes para la cinetosis, especialmente los de primera generación. Estos antagonistas H1, los de primera y segunda generación, generalmente se los usa solo por vía oral, no hay para vía parenteral. Una vez que ingresan son metabolizados a nivel hepático y actúan pues bloqueando competitivamente el receptor H1 y nos permiten inhibir reacciones mediadas por la histamina de tipo alérgica o inflamatoria exagerada en el tejido de los... ¿Y aquí qué pasó? Ah, aquí, estoy aquí. Ya, ya, perdón. ¿Cuáles son los efectos adversos de los antagonistas? Cuando bloqueamos la acción de la histamina, lo que vamos a tener es sedación, solo con los de la primera generación. Eso no es por el efecto de bloqueo H1, sino que estas sustancias son depresoras en el sistema nervioso central, no porque bloquean receptores H1, no es así. Pueden producir sequedad en las mucosas, especialmente boca y ojos, visión borrosa, y se usan para estas cuatro cosas principalmente: alergias, anafilaxia, cinetosis e insomnio. Ahora vamos a ver las indicaciones. Miren, son muchas las indicaciones, todas ellas asociadas a problemas alérgicos, reacciones alérgicas, dermatitis, shock anafiláctico. La cinetosis es un fenómeno que no tiene que ver con la alergia. Es movimiento, vómito, la difenhidramina es el fármaco ideal ahí para esto. Como antieméticos, han visto que los pacientes con laberintitis, la gente en la casa, si alguna vez han visto, pues consumen la ciclicina o la metricina. Y la doxalamina es la que se usa actualmente para el vómito en el embarazo. Antes se ha usado la talidomida que ha ocasionado problemas que les he mostrado la, la teratogénesis de esa fármaca. Luego, como antiparkinsonianos, como apoyo al tratamiento de un paciente con Parkinson, la difenhidramina, como medicación preanestésica por esa sedación que producen,
agentes sedantes como la prometacina, depresores de la tos, otitis media, el resfrío común. Ustedes van a ver todos los antigripales que hay en nuestro medio, les ponen pues antihistamínico, y no es que tenga efectos antivirales, sino que en cierta forma lo que se pretende es que no haya tanta acción histamínica y que sobre todo lo cede al paciente para hacerlo dormir bien. Creo que esa es la principal utilidad. El receptor H2. Este está acoplado también a la proteína G, pero en este caso es la S, el estimulante. Esto va a activar, ya no trabaja sobre la fosfolipasa, sino sobre la adenilciclasa, aumentando el MP cíclico y aumentando la proteína quinasa A. ¿Dónde está ubicado? Pues en el estómago, básicamente. ¿Qué hace? Estimula la secreción gástrica. Relaja el músculo liso vascular, produce vasodilatación. Y es inotropo y cronotropo positivo a nivel cardíaco. Allá tenemos la histamina como endógeno y el betasol para probar la secreción de ácido gástrico. En algunos, aquí no hay, pero en otros lados para ver cuánto secreta de ácido clorhídrico en el estómago se usa el betasol. Y se mide la concentración de hidrogeniones y ver cuánto pH maneja el paciente en su estómago. Los antagonistas de este receptor, la ranitidina y la cimetidina, han sido retiradas del mercado. En nuestro medio no hay. Habían ambas, pero por los grandes efectos adversos que producían han sido retirados. La única que queda en nuestro medio es la famotidina. La nisatidina no ha llegado nunca. Sabemos que hay en otros países, pero aquí no llegó. Tenemos la famotidina. ¿En qué usamos? Pues hay usos en enfermedad ulceropéptica, en el reflujo gastroesofágico, en el síndrome de Solinger-Edison, que es un incremento de las células parietales de tipo congénito. Las personas nacen con mayor cantidad de células parietales, producen más ácido clorhídrico y más tendencia a la ulceración. Entonces, para bloquear esto se utilizan la famotidina. Y para la profilaxis de úlceras de estrés cuando el paciente está en las unidades de cuidados intensivos. El estrés, sobre todo físico, por trauma múltiple o lesiones grandes que ponen en riesgo la vida, vamos a tener gente con ese problema. Los antagonistas H2 son bloqueadores selectivos del receptor H2 y esto ocasionan este efecto en las células de la mucosa gástrica. Ya les he dicho que lo único que hay es la famotidina. El resto, no ha llegado nunca y esos dos han sido retirados del mercado. Su administración puede ser hecha por vía oral o por vía intravenosa. Se metabolizan en el hígado y lo que hacen es reducir la secreción gástrica, tanto basal como nocturna. Obviamente que no lo hacen en la extensión de lo que es los inhibidores de la bomba de protones. Esto van a ver ustedes en farmacología del tubo digestivo. No son inhibidores potentes de la secreción de ácido. Inhiben, sí, la basal y la nocturna y sirven para tratar ciertas patologías, pero no toda enfermedad ulceropéptica se trata ahora ya con antihistamínicos H2. Las categorías terapéuticas a las que pertenecen estos fármacos, como antihistamínicos, los H1, como ansiolíticos, la hidroxicina. Miren, como anticinetóxicos, antieméticos, antitusígenos, antivertiginosos, antisedativos, bueno, digo, sedativos o hipnóticos que los duermen a los pacientes, el estímulo del apetito, antimigrañosos y como antiasmáticos. Hay muchos pacientes que tienen base alérgica en su espasmo bronquial, pues usa el astendisol o cualquiera de estos antihistamínicos de segunda generación para evitar que se liberen. Y no evitar que si se liberan, que no actúen sobre sus receptores.
Los que impiden que el mastocito se libere son los estabilizadores del mastocito, que van a ver después son otro tipo de fármacos que hacen que el mastocito no se degranule y libere todas estas sustancias que son mediadores locales. Los efectos adversos que pueden tener los pacientes que consumen o reciben como tratamiento la famotidina, cefalea, diarrea, la cimetidina producía ginecomastia, alteraciones serias en el varón, de temas de fertilidad, crecimiento mamario, galactorrea, y por eso es que se la ha retirado del comercio. Se usa para tratar úlceras gástricas, reflujo gastroesofágico y síndrome de solidarismo. Son derivados de la histamina. Se los clasifica también en generaciones. La primera generación fue la cimetidina y estuvo muchos años sola. Luego salieron las de segunda generación, de las cuales la ranitidina ha sido retirada y la nisatidina no llegó nunca acá. El receptor H3. Este receptor, si bien está bien ubicado, también está ligado eh, a la proteína G, pero en este caso inhibitoria. Inhibe la adenilciclasa, disminuye el AMP cíclico, disminuye el calcio y obviamente aumenta la salida de potasio en las células donde está ubicada. Es un receptor de autorregulación y también trabaja como en autorreceptores y heteroreceptores del sistema nervioso central. Inhibe la liberación, no solo es autorregulador, ¿por qué? Porque inhibe la liberación histamínica, pero heteroreceptores también inhibe de la acetilcolina, de la dopamina, de la noradrenalina. O sea, está metido con otros receptores, con otro tipo de sustancias a las que impide que se liberen. Está implicado este receptor con el estado de alerta, la cognición, el apetito y los ciclos del sueño. De ahí que ahora están probando, especialmente hay el pitolisant, este fármaco, que es un agonista inverso, se lo está probando para la narcolepsia. El único uso clínico que hay en relación al receptor H3 es justamente el pitolitán. El pitolizant que es usado en la narcolepsia. Y se está estudiando, ya que trabaja con la área cognitiva, área de los pacientes con demencia senil, con Alzheimer. Se está probando y se está probando también en las personas que tienen esquizofrenia y enfermedades neurodegenerativas y el síndrome de déficit de atención con hiperquinesia. No hay resultados todavía ni alentadores ni catastróficos, solo se está probando y se está viendo hasta qué punto se pueden mejorar aspectos de estas enfermedades tan multifacéticas, ¿no? Bien, les propongo 3 minutos de un estiramiento para todos, ¿ya? Eh, Estírense, respiren y voy a continuar en 3 minutos.
Bueno, vamos a reiniciar entonces. Ahora vamos a ver una otra sustancia mediadora local, otra otacoide que es la serotonina del grupo estos derivados de las aminas. En esta hay fármacos agonistas y antagonistas que tienen importancia terapéutica. La serotonina, o también llamada 5-hidroxitriptamina, esto debido a su origen. Esta sustancia es un neurotransmisor monoamina derivado del triptófano. Y el triptófano es eh, una amina que nosotros la tenemos que ingerir porque no la producimos. Y entra con la carne, con el plátano y algunos otros alimentos que son ricos en triptófano. Bien, entonces vamos a estudiarlo. Su síntesis es a partir del triptófano, a través del triptófano hidroxilasa. Está localizado, vean ustedes, en el sistema nervioso central, cerca de las neuronas del núcleo de Rafi, en el sistema gastrointestinal, células enterocromáfiles, y en las plaquetas, donde es almacenada pero no es sintetizada. Ustedes han debido escuchar mucho de la serotonina. Se habla, y ahora que hay tanto TikTok que habla de que la serotonina es la hormona de la felicidad, etc. Tiene que ver, hay algo de cierto por su ubicación en el sistema nervioso central, que tiene que ver con estados anímicos, pero tiene funciones mucho más relevantes en términos de homeostasis o de funcionamiento de nuestro cuerpo. Esta es liberada como una respuesta a varios estímulos neuronales, no son, solo estímulos neuronales hace que se libere. Es recaptada por transportes celulares de recaptación, es una recaptación. ¿Cómo termina su acción? Una vez que es liberada, pues es recaptada por la terminación nerviosa. O si lo que queda en el GAP es degradada por la MAO-A, la monoaminoxidasa tipo A, que es la que elimina a la serotonina. Normalmente está en abundancia, casi el 90% de la serotonina está ubicada en el intestino, en las células enterocromáfinas y en el plasma sanguíneo. No entra al cerebro. Y como les decía, la carne y el plátano son las fuentes directas de serotonina. El L-triptófano, que es este aminoácido que ingerimos, normalmente se encuentra en todas las proteínas, pero es que la carne siempre nos va a proporcionar triptófano. O sea, son la carne, el huevo, la leche, los pescados, todo lo que tenga proteína, pues es una fuente importante para nosotros de triptófano. Y ese triptófano se va a producir, obviamente, se va a convertir en serotonina. La vitamina B6 también promueve la producción de serotonina. ¿Qué importancia tiene la serotonina? Su papel central está en modular muchas cosas asociadas con la vasoconstricción. Miren, con estados anímicos de ira, agresión, con la temperatura corporal, los estados de ánimo, el sueño, el deseo sexual, el apetito, la estimulación del reflejo de vómito y la memoria y el aprendizaje. O sea, tiene funciones muy importantes. Y de ahí que cuando la cantidad de serotonina es la adecuada, todas estos tipos de comportamiento o actitudes no existen. Vamos a ver un poco de eso. Cuando los niveles de la serotonina están muy altos, existen trastornos obsesivo-compulsivos.
Esa gente que toca algo y se lava las manos, piensa que todo lo contamina, que se infecta. Es compulsivo por eso, ¿no? O compulsivo para cerrar ventanas porque van a entrar bacterias. Los niveles altos va a producir vasoconstricción pulmonar, que puede causar hipertensión pulmonar aguda o crónica y fibrosis cardíaca. Al contrario, los niveles bajos de serotonina, la persona es irritable, emocionalmente irracional, de pronto comienzan a llorar sin ninguna explicación. Hay trastornos del sueño, depresión, tendencias suicidas. Pero cuando la serotonina está normal, la persona se muestra con estabilidad emocional, hay una reducción de la agresión, el ciclo del sueño es normal y hay un control adecuado del apetito. Entonces, miren, controla muchas cosas, no solo en esferas cerebrales, sino también tiene que ver con la nutrición, con el dormir. Existen hasta 7 receptores de la serotonina ubicados, identificados correctamente. Y todos se los ha llamado, como es el nombre de la serotonina, la 5-hidroxitriptamina 1, y 2 y 3 y 4, abreviados 5-HT, desde hasta el 7. El 1 regula el tono vascular y en el sistema nervioso central, pues la ansiedad y la depresión son controlados por este. El 2, agregación plaquetaria y la vasodilatación. El 3 es motor, tubo digestivo, náusea, vómito. El 4, la motilidad del intestino. Y estos son de regulación neurohormonal, aprendizaje y sueño, no bien identificados y poco usados terapéuticamente, como vamos a ver. El uno, solo el uno, vean, ha sido subdividido, subclasificado desde el A hasta la F. A, B, C, D. Falta la C, pero existe. Los más importantes, terapéuticamente hablando, la A, la B, la D, la E y la F. Estos 5 subtipos de receptor son los que se han encontrado fármacos para hacer acciones específicas. Entonces, estos receptores forman parte de la familia de receptores de membrana. O sea, están asociados con la proteína E. Tienen que ver con el AMP cíclico y el inositol trifosfato. Producen inhibición de la adenosiclasa. Están localizados primariamente, estos el 1, en el cerebro y van a mediar la inhibición sináptica. O sea, hay una inhibición de la sinapsis y mecanismos que comprometen una conductancia aumentada al potasio. O sea, el efecto que va a tener el receptor al ser estimulado es inhibitorio y va a haber un aumento de la conductancia del potasio, se van a acordar. Los receptores periféricos median efectos excitatorios como inhibitorios, dependiendo del órgano y de dónde esté el músculo visual. Entonces el HT1 está acoplado a la proteína G inhibitoria. Inhibe la adenosiclasa, inhibe los canales de calcio, abre los canales de potasio. Esto que va a llevar a una hiperpolarización neuronal. Entonces, con esto vamos a poder bloquear los circuitos cerebrales asociados con ansiedad y la migraña, que es un fenómeno vasodilatador, vamos a producir vasoconstricción. La buspirona es uno de los ansiolíticos y todos los triptanes, como el sumatriptán, el solmitriptán, son utilizados para la profilaxis de la migraña. Los antagonistas están en investigación.
Se está investigando el uso de los antagonistas para esta acción central que tiene en la depresión y en la migraña. Entonces, en la actualidad, dos usos. El, el receptor de serotonina 1, los triptanos, son utilizados para producir vasoconstricción intracraneana para alivio de la migraña. No se olviden que la migraña es una vasodilatación y una pulsación dolorosa a nivel cerebral. Es las arterias, como si sintiéramos los latidos dentro del cerebro y duele. Esto es porque hay una inflamación periarterial y esa vasodilatación más esa inflamación alrededor de la arteria, cada pulsación es dolorosa. Entonces, estos fármacos producen vasoconstricción, cierran los vasos y no hay esa expansión dolorosa. Y la buspirona para el tratamiento de la ansiedad generalizada. Los agonistas y antagonistas de este receptor, su origen químico son compuestos sintéticos, todos en base aquí a la serotonina. Se los clasifica como agonistas de 1B, 1D, ¿no? Van a ustedes, el sumatriptán es 1B, 1D. Todos los triptanos estos. El sumatriptán, el rizatriptán, el solmitriptán, que son para uso en la migraña. Estos actúan sobre este receptor. Los antagonistas actúan sin elección, ¿verdad? Y el pindolol, que es un beta bloqueador, en la actualidad se sabe que es un antagonista también de este receptor, está en investigación para ser usado en la depresión resistente. Pacientes que no responden al tratamiento convencional, pues podría usarse el pindolol como un antagonista de este receptor. Usos clínicos, la migraña, la cefalea, esas cefaleas en racimos que se llaman o clusters o brotes, que son episodios, periodos de dolor cefálico que desaparecen y aparecen. Y la potenciación de los antidepresivos que está en investigación también. Pero varios autores se mencionan que esto está pronto a suceder. Los receptores serotonínicos 2. ¿Dónde están localizados? En el cerebro y en algunos tejidos periféricos. Son de tipo excitatorio sináptico en el sistema nervioso central, que van a mediar excitación del músculo liso intestinal, bronquial, útero y vasos sanguíneos. O también la dilatación de vasos y el mecanismo por receptor compromete pues, a los nucleótidos cíclicos de la cascada de del fosfoinositol y activación de la fosfolipasa C. Ahora, en el tumor carcinoide, que es un tumor que produce serotonina, estos receptores probablemente son los que median las manifestaciones características de esta enfermedad, pues, como son la vasodilatación, la diarrea y la broncoconstricción. El tumor carcinoide es un tumor que genera serotonina y los pacientes vienen hipotensos, con diarrea y espasmo bronquial. Y este receptor, el H2, es el que estaría involucrado en la producción de estos síntomas. Es un receptor que tiene relación con la proteína GQ coaliciente, o sea, actúa sobre la fosfolipasa C. Aumenta el calcio, ¿verdad? Intracelular, al aumentar el inositol trifosfato y el diacilglicerol, pues aumenta el calcio. Los subtipos relevantes de este receptor son el 2A, el 2B y el 2C. Sus agonistas, un agonista parcial del 2A es el LSD, el ácido lisérgico. Y la mirtazepina es un agonista inverso del receptor 2C, pero tiene una acción
bloqueante general, la mirtazapina. O sea, vamos a encontrar, vamos a ver las indicaciones luego. Los antagonistas se los usa como antipsicóticos atípicos. Los que bloquean el receptor de la serotonina 2, como son la risperidona, la olanzapina, que hacen bloquean el receptor 2A. La ciprofloxacina bloquea el 2 y es un antiemético anorexígeno. Aquí esto me faltó, que me equivoco al escribir. Otros, bueno, los usos clínicos de estos fármacos, como antipsicóticos atípicos para el tratamiento de esquizofrenia y el trastorno bipolar. La respirona sé que tiene muy buenos resultados en el tratamiento. Los pacientes llegan hasta ser internados, se les hace electroshocks y todo, pero como tratamiento, como antipsicótico atípico, la risperidona está siendo usada bastante en Latinoamérica. Luego, como la ciprofloxacina para producir anorexia en una migraña y en el síndrome serotonínico o serotinérgico leve. El receptor 3, ¿dónde está localizado? En el sistema nervioso central, especialmente en esta área quimioreceptor, que está asociada con el centro del vómito. Esta zona quimioreceptora es la que desencadena el vómito, en el centro del vómito. Y obviamente también está ubicada en los nervios entéricos y sensoriales periféricos. Van a ver, ¿esto qué hacen? Abren de manera no selectiva canales de sodio y de potasio y producen despolarización neuronal. Los antagonistas actúan en este receptor, ¿no? Y son probablemente los mejores antieméticos. En la actualidad, los pacientes con tratamientos antineoplásicos o postquirúrgicos que hagan vómitos postquirúrgicos, los antagonistas de este receptor son los fármacos de elección. Ya lo vamos a ver ahora. Este es el único de los receptores serotonínicos que no es metabotrófico, es ionotrófico. Está unido a un canal iónico, pero que es dependiente de un ligando. ¿Qué hace este? Inhibe, eh, bueno, es el único de estos que no está acoplado a la proteína G, lo que les decía. La señalización lo hace por apertura de los canales y la entrada de sodio o calcio y la despolarización rápida que se va a producir como un canal iónico, ¿no? Como lo hacen todos los que son iónicos, rápidos y más violentos. Su ubicación es en el área póstrema, centro de vómito, y en el intestino delgado, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Los agonistas no son útiles clínicamente. Los antagonistas, como el ondansetrón, el granisetrón, el palonosetrón, son fármacos que se usan mucho en la quimioterapia y en el postoperatorio de pacientes en los que hay náusea y vómito. También se encontró utilidad de estos fármacos en el síndrome de intestino irritable, que cursa con diarrea. En ellos va muy bien con el tratamiento con estos ondansetrones. El receptor 4 está principalmente ubicado en el sistema nervioso entérico. Este es netamente del tubo digestivo. Tiene un efecto excitatorio que causa incremento de la motilidad gastrointestinal. Estimula la adenilcitrasa, ¿no? Y entonces va a haber mayor AMP cíclico y vamos a tener activación de la proteína quinasa A.
Estos fármacos, a muchos de ellos se los conoce como fármacos procinéticos. Es decir, son fármacos que van a estimular un peristaltismo propulsivo orientado de la boca hacia el ano de todo el bolo alimenticio para evitar que haya vómito o un estómago que retiene alimentos, una retención gástrica y que el vaciamiento gástrico sea mucho más rápido. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la cisaprida, que ha sido retirada, ¿no? Porque produce arritmias, pero este fármaco es un procinético. La prucalaprida, que es y el tegacerot, son agonistas selectivos modernos, ya no como el cisaprida. Estos fármacos se los utiliza para combatir el estreñimiento en pacientes con estreñimiento crónico, como digo acá, crónico idiopático, o en mujeres especialmente que tienen el síndrome de intestino irritable con estreñimiento, el tegacerot. Los antagonistas están en investigación para el tratamiento de arritmias y algunos problemas del sistema nervioso central. Pero el 4 básicamente es un receptor involucrado con la motilidad gastrointestinal. El síndrome de serotonina del que mencionaba hace un momento es cuando el paciente tiene exceso de serotonina en su plasma. Y esto puede causar una condición que es llamado el síndrome de la serotonina, que puede ser potencialmente fatal. Y se utilizan una serie de fármacos para detener el desenlace fatal. Se puede usar metisergida, la ciprofloxacina, los beta bloqueadores como el propanolol, pindolol y las benzodiazepinas, que son depresores del sistema nervioso central, el lorazepam, el diazepam, el clonazepam, para tratar la migraña, pues ya hemos visto. Estoy hablando ahora en forma general de lo que hemos revisado. La serotonina y sus agonistas, antagonistas, pues están implicados en el tratamiento de estas enfermedades que estoy mencionando. Agonistas, por ejemplo, de la 1, del receptor 1 como los triptanos, pues ahí están para el tratamiento de la migraña. En la actualidad, para la migraña, pues se usa un montón de fármacos como el propanolol, el ácido valproico, etc. La migraña es un problema serio en todas partes y de difícil tratamiento. Los AINES, como la aspirina, el ibuprofeno, a menudo son útiles para tratar o controlar también el dolor de la migraña. La migraña tiene un enfoque, pues, vasoconstrictores como los alcaloides del cornezuelo de centeno, la ergotamina. Tienes estos triptanos que ahora están en boga para la profilaxis, los beta bloqueadores y la impregnación del sistema nervioso central con AINES, que también tiene buenos resultados. Los vómitos es otro tema que cada vez que veamos pacientes con vómitos irreversibles, serios, debemos de pensar en los fármacos que tienen que ver con la serotonina. No se olviden que el receptor 3 está ubicado justamente en la zona quimiorreceptora, cerca donde está el vómito, el reflejo del vómito, ¿no? Y el ondansetron es el prototipo de estos antagonistas, ¿no? Y que tienen importancia para prevenir, sobre todo, el vómito asociado a quimioterapia o a cirugías grandes del abdomen. En la depresión, también, estos medicamentos, hay fármacos como la fluoxetina, la sertralina, etcétera, que inhiben la recaptación de serotonina. De ahí la abreviación que les pongo, que estos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Hemos dicho que la serotonina acaba sus funciones cuando la terminación nerviosa la vuelve a captarla para almacenarla y liberarla nuevamente. Entonces, estos fármacos antidepresivos, como la fluoxetina, la sertralina, lo que hacen es evitar que se recapte la serotonina y quede
en el gap sináptico por más tiempo, produciendo efectos y mejorando obviamente la condición de depresión del paciente, que sería una depresión de la serotonina, supuestamente la que nos está llevando ahí. Em, el citalopram, la fluoxetina, la paroxetina, la sertralina son ejemplos de fármacos que usamos para la depresión y tienen que ver con la serotonina. El 2, no se olviden, la risperidona, la olanzapina son antipsicóticos atípicos. En el 3, el ondansetron antiemético. En el 4, el tegacerot para detener, para el síndrome de intestino irritable que cursa con estreñimiento, como procinéticos. Estos fármacos se administran por lo general por vía oral o por vía subcutánea. Su metabolismo hepático, eliminación renal o biliar, dependiendo del fármaco que se esté estudiando, los agonistas son activadores del receptor por su actividad intrínseca. Los antagonistas son fármacos que tienen afinidad, pero no tienen actividad intrínseca para producir efectos, solo bloquean la actividad del agonista, en este caso de la serotonina. Los efectos adversos de los agonistas, pues vasoconstricción excesiva, como con los triptanos, la diarrea, y con los antagonistas, somnolencia, hipotensión y la prolongación del QT. El QT es un tema muy serio cuando un fármaco lo prolonga. El espacio, el intervalo QT en el electrocardiograma, cuando hay esto, normalmente luego vienen las torsades de puentes, las puntas de la hélice comienzan a doblar y se producen unas arritmias polimorfas que acaban en un paro cardíaco o una fibrilación ventricular y la muerte del paciente. Los usos clínicos, los triptanos en la migraña, el ondansetron y todos los cetrones estos en la náusea y el vómito por quimioterapia y como antipsicóticos atípicos o esquizofrenia y trastornos bipolares, los que hemos hablado. Contraindicaciones. No usen triptanos cuando hay cardiopatía hipertensiva no controlada. No usen ondansetron o usen con mucha precaución cuando existe prolongación del QT. Y los antipsicóticos no deben usar en pacientes con riesgo de convulsiones. Y mañana nos vemos a las 8 de la noche. Que estén Hasta bien, chicos. luego, doctor. Chao, 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 nos vemos mañana.